Muchas gracias por unirse a esta sesión. Esta es la sesión 3. Esta tiene un enfoque mucho más práctico y quizás aplicado a lo que sería un trabajo en análisis de datos. Vamos a trabajar con data frames. Ya no vamos a ver tanto la teoría de qué son estructuras de datos, que fue lo que vimos en la primera parte, donde vimos alrededor de 10 tipos de datos. Y en la segunda sesión lo que vimos fue cómo trabajar con algunos data frames pequeñitos. Algunos los construimos ya sea con un diccionario, y en la tarea les dejé la tarea de construir una lista que iba capturando diccionarios, y a partir de esa lista que tenía ya varios diccionarios se podía convertir en un data frame. Entonces empezamos como por lo más básico, que eran las partes, los tipos de datos. Luego vimos cómo esos tipos de datos se pueden agregar para formar estructuras de datos más complejas como los diccionarios y las listas, y estas a su vez se pueden convertir en otro tipo de estructuras más complejas como los data frames. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si hacen las tareas, van a complementar mucho el conocimiento. Por lo general, las tareas tienen algún tipo de ejercicio que no fue visto en la clase y terminan de amarrar conocimiento que no fue visto en la clase porque llegamos a una parte de ejercicios que no nos daría tiempo de ver en una hora. Entonces, por favor, háganlas siempre que puedan. Con lo que ven en la sesión no es suficiente. Si no hacen la tarea, dejan un pedazo del conocimiento. Entonces, hoy vamos a trabajar con data frames. Ya vimos que los data frames no son más que una serie de elementos agregados. En este caso son filas. Y esas filas a su vez tienen elementos que pueden ser valores de muchos tipos, pueden ser números enteros o cadenas de texto o inclusive otras estructuras complejas como diccionarios dentro de cada una de esas filas. Hoy vamos a trabajar con un data frame a partir de un archivo CSV. Y la temática de hoy es, vamos a trabajar con datos de la cantidad de casos diarios de COVID y vamos a descargar un set de datos en un CSV. Hoy lo vamos a descargar a la computadora porque por lo general ustedes en sus trabajos tienen data en CSVs almacenados en sus computadoras o los descargan de alguna fuente. Entonces hoy no vamos a hacerlo como la vez anterior donde cargábamos un CSV que estaba almacenado en un servidor y lo accedíamos a través de un URL. Hoy lo vamos a descargar. Entonces, para ello, si gustan, para ir ganando tiempo, podemos seleccionar el primer link que está acá en la sección Cargue un archivo CSV y vamos a seleccionar para la clase de hoy, puedes cargar el set de datos desde. Abrimos esa página. Y esto es un sitio web que nos permite recolectar data. Podemos descargarlo como tipo CSV o Comma Separated Values. Vamos a seleccionar esa opción y se nos va a descargar un archivo. Como ven acá, ya lo descargué. Pesa como un poco más de 10 megas. Entonces, descárguenlo, por favor. Y me avisan cuando lo hayan descargado. Seleccionamos la opción Comma Separated Values o CSV. ¿Alguno me confirma si lo puedo descargar bien? Sí, a mí ya me descargó bien. Listo. Ahí lo estoy buscando. Onboarding Data y voy a ¿dónde? Acá donde dice, ¿están viendo en pantalla? No, creo que... Sí. Acá donde dice... El punto CSV. Correcto. Hay otros archivos y podemos verlos después, pero una de las formas, de hecho no es la forma más común, para empezar, CSV es una estructura muy buena para trabajar. Y si abrimos ese set de datos, lo voy a abrir con la aplicación Numbers en mi computadora. Vamos a ver que no es más que una tabla almacenada como texto. Y cada columna, cada fila va a ser una fila en el documento de texto y cada columna va a estar separado por una coma. En este caso ven que tenemos varias columnas. La primera es el código ISO, que es como una nomenclatura para identificar los países bajo una codificación, como por ejemplo Afganistán. Tiene el código AFG, que es el código ISO. El continente al cual pertenece, que es Asia. La fecha en la cual se está reportando el dato. La primera columna que tenemos es la cantidad de casos acumulados a esa fecha en esa geografía. También tenemos la cantidad de casos nuevos en esa geografía. En este caso tenemos solamente uno nuevo que viene a acumular al 0 que había anteriormente y por lo cual tenemos un total de casos de 1 para esta fecha. Tenemos otras columnas, no vamos a verlas hoy en detalle, pero tenemos bastantes. Inclusive tenemos algunas interesantes como índices de desarrollo humano, algunos indicadores relacionados a la prevalencia de enfermedades que nos generan predisposición a tener complicaciones con COVID. Entonces aquí podemos hacer análisis súper interesantes. Tenemos también un montón de celdas vacías.
podemos hacer bastantes cosas. Entonces, imagínense que la tarea va a estar bastante entretenida. Hoy vamos a ver este set de datos, lo vamos a explorar y vamos a hacer algunas filtraciones. Vamos a filtrar segmentos específicos de los datos y vamos a poder hacer algunas operaciones con eso que estamos filtrando. ¿Alguna duda hasta acá? Esto no es más que un Excel como el que ustedes encontrarían en cualquier otro trabajo. Sí, yo abrí el Excel y me apareció todo desordenado, no me apareció en cuadro, así en tabla, como a vos. Súper. Te lo voy a abrir. Déjame ver para ver. Lo voy a abrir con un procesador de texto. ¿Lo ven así? ¿Así te parece? Claro, así. Claro, ¿Cómo hago para ordenarlo? no te preocupes. Esta es la forma en que se almacenan los datos. Es una forma muy eficiente en cuanto a uso de memoria porque los datos están almacenados como texto. Y si ves acá, ISO code es la primera columna, luego separado de una coma viene el valor de la segunda columna, cuyo nombre es continente, y así location, hasta llegar a la última columna que era algo relacionado a índice de desarrollo humano, que sería acá. Lo está cortando en varias líneas. Pero cada coma separa una columna. En este caso hay un montón de columnas nulas, entonces tengo un montón de comas seguidas. El hecho de que no haya un valor en una columna no significa que en el texto no va a aparecer una coma para esa columna. Sí va a aparecer, lo único es que entre las dos comitas no va a aparecer nada. Pero no te preocupes, esta es la forma en que se almacena la data. Algunos programas como Excel o Numbers interpretan esa data y dicen, bueno, esto es una tabla. Entonces es mucho más fácil. Pero para efectos de esta sesión no necesitamos hacer ningún tipo de modificación al CSV, solamente lo vamos a cargar. ¿Alguno está pegado en alguna parte? Hasta acá, deberíamos tener el archivo CSV en la computadora. No tienen que abrirlo, solamente se los mostraba para el ejercicio. Solo una consulta, ¿alguna dirección o un path donde tengamos que tenerlo específicamente o no importa? Cualquier dirección es buena. De momento no, porque vamos a trabajarlo con una de las formas que es cargarlo. Como cuando cargamos una foto en Facebook, seleccionamos, la buscamos y la cargamos. No tenemos que hacerlo porque vamos a cargarla. Hay otras opciones, podemos cargarlo, por ejemplo, a una carpeta del Google Drive. Es un poco más complicado, en mi opinión, porque hay que autenticarse, hay que decirle a este notebook que yo voy a acceder al Google Drive. Me parece un poco complicado para la necesidad, pero más adelante puede ser un camino interesante. Si tienen que automatizar algún reporte y van a cargar la data en una carpeta del Google Drive, pueden hacerlo automáticamente, sin tener que estar cargándolo cada vez que lo hacen. Acá hay otras opciones, los invito a leerlas. Entonces, de momento lo pueden tener en el escritorio o en las descargas. Una vez que tengamos esos datos, vamos a empezar ya por el cargado o importar los paquetes de Python. Los paquetes, recordábamos en la sesión anterior, son piezas de código bastante complejas algunas que ya alguien más escribió por nosotros. Y no tenemos que escribir fórmulas, ni funciones, ni formas de poder realizar procesos, porque ya alguien más lo simplificó y en una palabra englobó quizás un montón de trabajo. Entonces vamos a importar 3 paquetes. El primer paquete es Google Colab y vamos a importar un módulo que se llama Files. Esta es la forma en que se importa un módulo de un paquete. Entonces, por lo general decimos import pandas as pd. Estamos importando un módulo completo. Si yo solamente quisiera importar un módulo, una porción de pandas, yo podría decir from pandas import y determino el nombre del módulo. Pero por lo general importamos todo el paquete. En este caso vamos a importar solamente un módulo que se llama Files del paquete Google Colab. Esto por lo general no tienen que memorizárselo. Yo esto lo copio y lo ando arrastrando cada vez que quiero importar un archivo en Google Colab, pero es relativamente sencillo. From Google Colab, import. ¿Y la segunda línea qué significa? IO. No estoy seguro, pero es como para interpretar la data y poder construirlo de forma en que la función pandas read CSV lo cargue. Pero podemos googlearlo. Yo la verdad lo copié la primera vez y siempre lo he arrastrado. Lo investigamos. Nos pasas qué significa. Lo podemos googlear acá, pero realmente no lo vamos a hacer. Pablo, el módulo ese Google Colab está solamente disponible acá para el Colab de Google o lo puedo utilizar como un módulo o instalarlo como un módulo en cualquier otro editor? No estoy seguro, posiblemente sea propiedad de Google y no lo haya publicado en... vamos a mostrarles dónde se almacena todo. PyPI.org. En esta organización que se llama PyPI,
Se almacenan todos los módulos que están públicos. De hecho, acá pueden encontrar un módulo que es mío. Acá tengo un módulo que se llama Paniagua. Entonces, si ustedes en Jupyter Notebooks o en Anaconda corren pip install Paniagua, van a poder instalar mi módulo. Tengo algunas funciones y algunas cosas interesantes. Entonces, también podemos buscar Google. No sé si vamos a buscar de Google qué hay. Tenemos Google acá. Tal vez se debe llamar, no sé, como Google Colab. Efectivamente tenemos acá. Pues posiblemente sí esté publicado. Entonces, gracias. Y lo podemos instalar con esto. En la siguiente sesión vamos a instalar Anaconda. Tienen que hacerlo antes. No pueden llegar a la clase y descargar el software porque pesa como, no sé, 500 megas y no lo van a poder lograr si lo hacen. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver cómo instalar paquetes locales en la computadora y vamos a trabajar con un servidor web local y vamos a correr una instancia para poder correr Python en Jupyter Notebooks. Si entiendo bien, estos paquetes son estructuras preseteadas, ¿verdad? Para simplificar la construcción de nuestros algoritmos. Correcto. ¿Es correcto? Sí, déjame hacer un ejemplo de un paquete. Acá al final estoy desviando un poco la conversación, pero ya vamos a volver. Vamos a hacer una función que se llama def. No sé, sumar. Como lo hemos visto, 2x, y. Entonces yo hago estoy haciendo un paquete, es muy sencillito, solamente tiene una función y voy a decir, esta función lo que hace es retornar la sumatoria de x más y. Y vamos a correrlo como sumar, vamos a sumar 2 más 3. Ya este código yo ya no tengo que escribir si yo lo almaceno en un paquete, que el paquete va a ser, tiene un formato y podemos hacer una sesión, hay un tutorial en el canal de cómo crear un paquete. Yo podría decir import el paquete que contiene esta función, como no sé, import, digamos que se llama Paniagua. As pp. No lo voy a correr porque me va a dar error. Y de pp puedo llamar la función sumar, porque yo ya guardé esta función sumar dentro del paquete Paniagua. Entonces yo ya no tengo que estar jalando, ni escribiendo, ni declarando esta función en cada código. Esto se vuelve sumamente útil cuando hay que hacer reuso de código muy frecuentemente. Y eso es tan común que algunas personas dijeron, no, esto de trabajar con data frames, simplifiquémoslo de una forma en que las personas puedan ponerse de acuerdo y cada vez que digan PD data frame y le pasamos un diccionario, se convierte en un data frame. Y no que tengan que escribir todo el código detrás de la función data frame, porque data frame es un método que pertenece a Pandas, que lo que hace es tomar diferentes formas de datos y los transforma en un data frame. Eso sería. Eso lo vamos a ver en la sesión 4. Esto de los paquetes y los vamos a instalar de forma local. Vamos a continuar con la clase. Muchas gracias por las preguntas. Entonces, importamos estos 3 paquetes, el módulo files del paquete Google Colab, el paquete I.O. y el paquete pandas, que le ponemos un alias porque pandas son 6 letras y tal vez 12 es más fácil. Entonces, ya lo descargamos el archivo, vamos a correr. Ven, ¿qué es esto? Vamos a ir por partes. ¿Qué necio yo con qué es esto? Pero me encanta que la forma en que se programa sea entendiendo qué es cada cosa. Entonces, files es un módulo. Un módulo es una sección de un paquete, pero sigue siendo un paquete. Ese módulo tiene, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que era upload? Método upload. Método, porque tiene los paréntesis y está a la derecha del punto. Correcto, upload, que pertenece a un paquete, pero ese método puede pertenecer a un data frame, o a un objeto, o a una cadena de texto. En este caso pertenece a un paquete. Entonces, upload es una función como la que yo les mostré acá, como sumar. Solo que alguien ya la escribió y dijo, bueno, es tan complejo cargar un archivo, digamos que son, no sé, 50 líneas de código, que ya la declaro una vez, la almaceno en el paquete files y no tengo que andar escribiendo tanto código. Entonces, pues esta línea, ahora, esa línea lo que va a hacer es abrir una ventanita, va a ir a preguntarme dónde voy a encontrar el archivo que voy a cargar. Ven que acá está corriendo, eso es porque está esperando una instrucción, que sería elegir archivos. Y acá voy a ir a donde yo tengo el archivo CSV. En este caso lo tengo en el escritorio. Lo selecciono, le doy a abrir. Y ahora va a empezar a correr otra parte del código dentro del método upload, que lo que está haciendo es leyendo las filas y está interpretándolo. Y aquí vemos que van un 10, 11, 12%. Háganlo, por favor, en sus sesiones de Colab. Entonces el método upload lo que hace es, me permite generar una instrucción para leer un archivo en mi computadora y cargarlo. Y almacenarlo en una variable que se llama upload.
Ya lo está haciendo alguien. Le va subiendo. Sí, voy 13%, 14. Súper. Déjenlo así, no se preocupen. Vamos a seguir. En algún momento va a terminar. Entonces, lo otro que es un poco más complicadito aquí para leerlo. ¿Se acuerdan que la vez pasada lo que hacíamos era pasar directamente acá la cadena de texto ¿de qué cosa? ¿Qué hicimos en la sesión anterior? Que pasamos directamente al método readCSV. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasábamos en lugar de esto? El string. El string del URL. Entonces, la función readCSV es sumamente poderosa. La función readCSV puede decir, esto parece un URL, voy a ir a buscarlo y ver qué hay ahí. O dice, no, esto parece un nombre de un archivo, voy a ver si en esa ruta, ya sea en la misma carpeta en que está el notebook, hay un archivo. Entonces, es bastante flexible. En este caso, lo que puede hacer es leer ese archivo que precargué en la variable uploaded. En la variable uploaded puedo cargar un montón de archivos. Podría cargar 5 acá. Entonces, lo que hago es al objeto uploaded, le digo, llámeme la propiedad que es COVID data, que es casualmente el nombre que tenía el archivo, y ese es el que adopta la propiedad de uploaded. Pero creo que podría cargar varios CSVs como propiedades de uploaded. No lo he hecho, pero posiblemente lo pueda hacer, porque aquí lo que estoy haciendo es llamando a una propiedad del objeto uploaded, y podría tener más propiedades. Lo paso a la función readCSV del paquete de pandas, y eso me genera un data frame. Esto es otra forma de visualizar un data frame. Y como no quiero estar corriendo esta pieza de código todas las veces, entonces lo asigno a una variable data frame en este caso. Lo corremos. Y vamos al siguiente ejercicio, donde dice muestra las primeras 5 filas. Y tenemos las primeras 5 filas, tal cual lo habíamos visto en el archivo que les abrí anteriormente. AFG, como los hizo codes del país de Afganistán. Tenemos un caso total y un caso nuevo. Y son exactamente todas las columnas hasta llegar al índice de desarrollo humano en Afganistán, que es .51. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Dale. Ya terminé. Ok, perdón, solo una consulta rápida. Bueno, me topé con esto, con el tema del readCSV, pero mi configuración tenía el punto y coma. Investigando encontré la función delimiter para decirle que era punto y coma porque no me lo dividía. En el archivo aquí no importaría porque Colabs me imagino que maneja coma para el estándar, o el archivo. ¿Cargaste el archivo de COVID o cargaste otro de...? No, un tema, digamos, aparte de un archivo que yo tenía, pero mi Correcto. configuración me decía punto y coma. Entonces, Lo que pueden hacer es este método, que es readCSV, si presionan una coma, le va a desplegar un montón de opciones que tiene este método readCSV. En algunos de ellos, alguno de estos debe ser delimiter. En este caso, el que tiene por default es ninguno, pero ustedes pueden decir el delimitador es una coma, o un guión, o un punto y coma, u otro símbolo. En este caso, el que tenemos de COVID es una coma, entonces no hace falta indicarle, pero si tienen algún otro delimitador, pueden indicarlo acá, nada más lo especifican. Delimiter, acá le voy a decir que la coma. No le voy a poner la punto y coma, pero realmente solo es necesario si cambia la coma por otro tipo. Entonces acá lo vuelvo a cargar. De hecho, si lo hubiera dejado acá como delimiter, coma, lo carga igual porque eso es lo que ya tenía entendido pandas, que era una coma. Y si lo hago explícito, le digo que era una coma. Si utilizo una punto y coma acá, me va a dar error porque mi archivo de COVID estaba separado por comas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero muy buena pregunta, gracias. ¿Es posible realizar esto con archivos XML? Sí, debe haber un método sí hay. Pandas read XML. Aquí está, pandas read, el método es este, pd read XML, hay que pasarle el nombre del XML y posiblemente la forma en que está estructurado el XML. Se pueden leer Exceles. Por ejemplo, el Excel tendría que especificarle cuál hoja, porque puede tener más de una hoja. Entonces, es ligeramente diferente, pero Pandas es muy poderoso. Vamos a ver si Pandas puede read un JSON, por ejemplo. No estoy seguro. Sí, de hecho, Pandas read JSON. Un JSON es una estructura muy similar a un diccionario para almacenar datos.
¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Ok, entonces ese es el set de datos. Como ven, vamos a ver cuántas filas tiene este set de datos. Y tiene 72.000 filas. Tiene tantas como países, como fechas, como combinación de países y fechas haya en el data frame. Pueden ser, no sé, unos 200 países por 1 año y medio de data. Eso posiblemente está muy cercano acá a las 72.000 filas. Inclusive, si un país no tiene data en algún momento, adopta valores nulos en todas las columnas, lo cual es interesante porque eso nos permite poder comparar países en alguna fecha, aunque no hubiese dato, habría un valor nulo y eso después podemos decirle que lo interprete como un 0, por ejemplo. Entonces, vamos a ponerle pausa un momentito porque me interesa explicar un concepto para poder filtrar data frames. Y vamos a hacerlo con un ejemplo diferente que fue el que usamos para la tarea anterior. ¿Se acuerdan de este diccionario, de la tarea? Tenía 12 filas. Entonces vamos a crear este diccionario en la variable data, lo pasamos al método DataFrame del paquete de pandas, lo almacenamos en la variable prueba y mostramos qué tenemos en la variable prueba. Y vamos a ver que es un DataFrame de 12 filas y 5 columnas. Todos están ahí. Entonces voy a... ¿Sí? Una pregunta. Claro. ¿Puedes mostrar la estructura cuando usted crea el diccionario? Claro. Eso ahí. Por ejemplo, usted está creando ya entendí. La cantidad son 12. Claro. 12 elementos dentro de las listas. Y esas pero listas... el índice no cuenta ahí. El mon, el primero. No, esto es el nombre, sí, este es el índice, pero este no cuenta. Este es el nombre ¿cuál sería la clave? Eso. La clave del diccionario y este es el valor. El valor es una lista y tiene 12 elementos. Cuando usted imprime la longitud del data frame, él toma esas 12. No, tiene 5. Tiene 5. Perdón, el data frame tiene 12, correcto. 12 filas, pero tiene 5 columnas. ¿Las ves acá? Estas columnas son los índices del diccionario. O sea, si yo en este momento imprimo la longitud del diccionario, él me imprime el número 5, ¿cierto? Correcto, porque la cantidad de elementos del diccionario es 5. La forma en que el método DataFrame toma el diccionario dice, bueno, los nombres de las claves son las columnas y él asume, no asume, tiene que forzosamente tener la misma cantidad de elementos en todas las listas para que construya un DataFrame, porque si por ejemplo acá hubiese un valor faltante, te va a dar un error, porque dice, no, para construirte una fila doceava, debería tener un 12º elemento, aunque sea vacío. Lo tiene que tener. Entonces tengo 12 filas, que son la cantidad de elementos que tienen todas las listas, todas tienen que tener 12 elementos. Y los nombres de las columnas son las claves del diccionario. Y si invierto las columnas con las filas, debería tener la misma cantidad. Se mantiene eso, ¿verdad? Correcto. De hecho, si le haces acá, le estoy dando vuelta al DataFrame, tengo las 5 filas y 11 columnas. 12 serían, con el 0. Correcto, 12, correcto. Súper. Esto es otra forma diferente al ejemplo que vimos en la tarea, donde la tarea lo que hacíamos era pasar tanto diccionarios como filas íbamos a querer, que era la cantidad de sorteos que simulamos, 10 o 1000. En este caso estamos creando 5 claves y estamos almacenando una lista con elementos. Nosotros podríamos decir, bueno, del diccionario data, de la propiedad mon, eso me va a retornar la lista. Yo podría hacerle un append a este elemento, digamos, de un nuevo valor, pero tendría que hacérselo a todas, cuidadosamente, para que no me vaya a generar problemas después con el método de Súper. Entonces, les voy a explicar un concepto bastante poderoso. Es sencillo, pero si no lo entendemos bien, nos va a generar un dolor de cabeza más adelante. Van a ver por qué, porque eso se va a poner un poco más rudo. Estoy tratando. Ok, acá. Ok, tenemos 12 filas, dijimos. 12 filas y 5 columnas. Entonces, una de las formas de filtrar un data frame es pasarle al data frame, que en este caso lo llamé prueba, tiene 12 filas y 5 columnas, pasarle un objeto
que tiene un objeto iterable, puede ser una lista, puede ser creo que un tuple también, o un set debería, no sé si no un set no, porque los no tienen, no guardan el orden, pero una lista podría ser, una serie o otra columna, por ejemplo, de otro data frame, podría pasárselo. Y esa columna o esa lista o ese objeto que tiene tantos elementos, puede tener más, de hecho, si tiene más, lo que hace es, llega y toma tantos necesite. En este caso necesitaríamos 12 elementos porque tenemos 12 filas. Entonces aquí creo una lista y esa lista tiene 12 valores de tipo boolean. Los 3 primeros son true y los 9 últimos son false. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo le paso esta lista a este data frame de prueba, va a decir, bueno, tengo 12 filas, tengo una serie de elementos de tipo boolean. Entonces, la forma en que lo interpreta Pandas dice, bueno, si el valor es true, voy a regresar esa fila. Entonces, esta fila de enero la regresaría. Y luego sigo con el siguiente valor. El segundo valor es true. Entonces, la fila de febrero la regresaría dentro del filtrado. El tercer valor tiene el valor de true también. Regresaría la fila de marzo. Y el cuarto valor ya tiene un false. Es decir, la fila de marzo la botaría. Y así sucesivamente hasta el último elemento, que también es false. Entonces, si yo almaceno esta variable en lista, si yo paso el elemento lista, que es una lista, vale la redundancia, que tiene 12 elementos, se lo paso al data frame de prueba, lo que hace es regresarme otro data frame filtrado. ¿Alguna pregunta aquí? Así no se hace en la práctica, pero quiero mostrarles el caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero la columna de septiembre? Que sería el 9º elemento. Debería ser esta. Este valor debería ser true. Yo cambio el valor de la lista y aquí me va a regresar la fila de septiembre. ¿Qué tengo que hacer si no quiero el valor de febrero? Alguien que me diga. ¿Colocarle false? ¿En dónde? En la segunda. En el segundo. Segundo. En el Segundo elemento. Correcto. En el segundo. Sí, porque es 0, 1 y en realidad es primero, segundo ahí. Correcto. Entonces, este elemento iterable, que en este caso es una lista, me permite pasárselo al data frame con el uso de estos brackets y ya con eso me hace un filtrado. Entonces, esta es una de las formas de filtrar. Así no se hace, obviamente, porque esto es muy manual. Yo no puedo decir falso, falso, true, 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 y más si es un data frame de 2000. Correcto, ¿verdad? Entonces, este concepto, que solo se los expliqué para que vieran cómo funciona, es muy útil para poder filtrar. Entonces, ¿cómo podemos construir un elemento iterable con true y false? ¿Se acuerdan de la tarea o no? Con un loop for. Un for loop, perdón. Para que algo dé un true, un false, ¿qué tienes que hacer? Una prueba lógica. Claro. Como 2 es mayor que 3, eso regresa un false. Entonces, esa prueba lógica yo la puedo construir a partir de una columna del data frame. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a hacer un poco más listo. Yo no quiero pasar este valor de true, 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 false. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer una prueba lógica, voy a borrar esto acá, y voy a decir, prueba, y vamos a ver, prueba tiene todo el data frame. Vamos a seleccionar .quarter, que es la segunda columna, y me va a dar una serie. Eso se llama una serie porque es una columna del data frame. Le voy a llamar serie, pero imagínense que es una columna. Y si yo le especifico una prueba lógica, le digo que sea igual a 2, por ejemplo, lo que hace es... bueno, el 2 estaba almacenado como texto, pero entonces creo que es así. Correcto. Este 2 que ven acá, voy a quitarle esto, está almacenado como texto. Entonces vamos a utilizar el mismo valor porque es la única forma en que me genere un true en la igualdad. Entonces, cuando yo hago la prueba lógica, los valores en la serie, que es la columna, que sean 2, al analizarse contra 2, me van a generar un true, el resto me va a generar un false. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es una serie. Es una serie que sí. Me permite... Pregunta, Carlos. Adelante. Sí, no te quería interrumpir, perdón. No, te iba a preguntar, quarter, ¿qué sería, qué vendría a ser? ¿Sería un método? No, quarter es una columna del data. Ah, la columna, claro. Yo estoy accediendo, como habías explicado, la mano, la uña, el dedo, la uña. El dedo, exacto. El data frame prueba, agarro un pedacito, una propiedad que se llama quarter. Pude haber agarrado
y decir que el mes sea igual a agosto. O puedo decir prueba 2018 sea mayor o igual a 400. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo del quarter, que es el cuatrimestre del año igual a 2. Es el segundo cuatrimestre, de abril a junio. Entonces, al realizar esa prueba lógica me genera una serie, y una serie puedo utilizarla de la misma forma en que se utilizaba la lista. Puedo pasar a esta serie. Entonces, yo, para explicarlo ahorita tal vez más sencillo, vamos a almacenarlo bajo la variable condición. Condición es igual al resultado de esa prueba lógica entre una serie y una comparación con un valor. Y vamos a ver qué es lo que tiene condición. Tiene la serie con falses y trues. Entonces, esta serie tiene tantos elementos como filas tenía data frame. Entonces, ya no tengo que andar manualmente llenando trues y false. Ahora, yo puedo agarrar el objeto prueba y pasarle en lugar de lista, ahora le paso una condición, que sería esta serie. Y me va a regresar las filas del cuarto 2. ¿Se explica claro? ¿O alguna duda? Sí, bastante claro y funcional, creo yo, ¿verdad? ¿Por qué no Pablo, por qué no con paréntesis y sí con corchetes? Porque los corchetes, lo que, realmente no sé la respuesta, pero es porque estoy accediendo a una propiedad y esa propiedad la especifico mediante una condición. Es como que la puede condición ser porque... Dale, adelante. Si alguien me puede ayudar ahí, perfecto. Es con corchetes siempre. Ajá. Sí, lo que pasa es que como corchete lo que sirve es para acceder a una posición dentro de un vector o un arreglo. Entonces, por eso es la corchete. Y a paréntesis es como para mandar algún parámetro o llamar que es una función, ¿verdad? Por eso es que se utiliza el corchete. Súper. Bueno, estos corchetes permiten acceder a una parte. Claro, también puede tratarse porque se trata de una especie de lista, ¿verdad? En columnas, ¿no? Pero están listados. Puede ser, y en la lista no se pueden modificar los valores internos y en la tupla sí. ¿O estoy equivocado? No estoy tan seguro si eso sea la razón realmente. A no ser que en la condición esa que está haciendo, el resultado lo tiene en una lista y bueno, se le asigna una variable de tipo lista, entonces... No, de hecho, lo que está pasándole es la serie tal cual. Esto es una serie que tiene 12 elementos y 12 índices, pero los índices son ignorados, los índices no afectan. Tiene 2 elementos y esos 2 elementos los compara contra los elementos del data frame, que también son filas, y donde hay un true lo regresa y hay un false no lo regresa. Entonces, podemos averiguar más sobre por qué corchetes y no curly brackets, pero esta es la forma en que lo hacemos para acceder a una propiedad. A mí en la tarea 2 también me había costado un poco, pero no entendía por qué se ponía paréntesis y corchetes, o por ahí llave y paréntesis. No entendía un poco el orden de eso, de por qué. Lo relacionaba con matemática, quizás con los cálculos, pero no le encontré una lógica en realidad. Pero eso es para la tarea 3. ¿La tarea 2? Para la tarea 2 me encontré con un caso así, que me pregunté lo mismo. Cuando se combinaban las llaves, los curly brackets y los... bueno, es que eso lo vimos en la sesión 1, que sería, bueno, hay formas de especificar tipos de objetos. Si utilizas llaves y alguna estructura, sí. Python no va a interpretar. Entonces... Diccionario, lista, tupla, sí, recuerdo. Pero sí, a la hora de combinarlos no me aplicaba un poco a esa lógica de la clase 1, entonces por eso me había generado duda. Pero bueno, no corresponde igual a esta clase. Podemos verlo si quieres. O sea, yo encantado, me encantaría ver todo este tipo de temas. Entonces, vamos a utilizar la misma lógica de este data frame pequeñito que tiene 11 filas o 12 filas con el data frame para el cual vinimos a la sesión de hoy, que es el de los casos de COVID, que tienen 72,000 filas, no el chiquitito, y así es un data frame posiblemente en el trabajo. Entonces, el primer ejercicio es que compare la columna location para determinar si el valor en esa columna, en cada fila, es igual a Afganistán. Entonces, de nuevo, llamamos con la analogía del cuerpo, el brazo. Entonces decimos el cuerpo, punto el brazo. Queremos ver si los valores almacenados en esa porción del data frame equivalen a Afganistán. Entonces, al correrlo, me genera una serie de 72,775 elementos, que es casualmente la cantidad de elementos que tiene el data frame al cual le vamos a pasar esta serie. Entonces, con esta condición, yo podría filtrar del data frame de los casos de COVID
las filas donde el location es igual a Afganistán, y lo vamos a hacer acá. Lo hice de nuevo, definí otra vez df.location, que sea igual, por eso usamos dos símbolos de igual para hacer una comparación, a Afganistán, y el resultado de esa serie lo asignamos, para eso utilizamos un solo símbolo de igual para asignar el resultado de qué es esa serie a la variable condición, y esa condición la vamos a pasar al data frame. Y eso nos va a generar un data frame más pequeño con la misma cantidad de columnas y en el mismo orden las columnas de 375 filas y 59 columnas, cuando en el data frame original teníamos 72.000 filas y 51 columnas. Aquí no muestra, pero la cantidad de columnas sigue intacta. Entonces, este concepto es bastante poderoso. Empezamos de lo sencillo, a demostrar cómo pasamos una serie de elementos iterables, como una lista, con valores booleanos, para filtrar un data frame, pero también podemos construirlo mediante una prueba lógica de una propiedad del data frame, que sería una columna, hacemos la comparación, en este caso igual, a un valor específico. Y con eso ya filtramos las filas del data frame cuya columna location sea igual a Afganistán. No debería haber ningún otro país más que Afganistán. Ahora, esta misma lógica sirve para cualquier tipo de comparación. Por ejemplo, yo podría decir que la columna date sea mayor o igual a la fecha del 1 de enero del 2021. Entonces vamos a hacerlo por partecitas. Y acá lo que me hace es generar, de hecho, veamos que tenía el orden de df. Si ven df, al final las últimas filas, esta fila es superior al 1 de enero del 2021, que es de Zimbabue, es la fila 72.000. Entonces, si ven acá el valor que genera es true, porque la fila 72.774, que es esta misma, el valor que tiene la fecha, se cumple que es mayor o igual al 1 de enero del 2021. No. Y Pablo, una pregunta breve. Si yo quiero que esos resultados, true o false, me los arroje, pero con el número y los datos legibles, digamos, letras, números, como está cada fila armada, pero solamente filtrar esas filas, ¿cómo haría? Después de definir... ahí arriba como figura, por ejemplo, Zimbabue, África, si dice Zimbabue, la fecha y dice las estadísticas, yo quiero que me arroje eso en vez de un true o un false. ¿Cómo hago para que me filtre los mismos elementos, pero que en vez de que me ponga 0 y false, o 72.000 y true, que me arroje la fila con el contenido? En ese caso tendrías que decir, de data frame, le paso la condición, y luego el contenido todo o el contenido de esa columna. El contenido de esas filas que me filtra, sería la pregunta. Con todas las columnas. Acá lo tenemos. Claro, exacto, con las columnas. Ah, ok. Entonces, esa serie que construimos con true or false, el único objetivo es pasársela al data frame para que me regrese solamente las filas cuyo valor es true. ¿Esa era la pregunta? Sí, entiendo. Super. Perfecto. Ese era el objetivo de este ejercicio. Entonces, lo que hacemos es... Claro. ¿Y el data frame ahí se actualiza y queda con esa última consulta o él solamente muestra esta consulta? No, solamente muestra esta consulta porque el data frame original no ha sido transformado, solamente le extraímos una propiedad mediante esta forma de hacerlo. Si yo lo hago de esta forma, digo df es igual a el producto de esto, ya df sí fue reescrito. Y ahí sí pierdo las filas que no regresaron un true. De momento no lo voy a hacer. Pero la respuesta es no. No se modifica el data frame original a menos de que uno lo asigne explícitamente de nuevo. No se puede agregar más condiciones, es decir, aquí viene un AND y se agrega más columnas, si en dado caso fuera necesario. Eso sí, también se permite ahí. Claro, poder más condiciones. De hecho, vamos a llegar ahí. Súper. Entonces, vamos a hacer otra condición. Ya hasta la vimos, este ejercicio. El siguiente ejercicio es el que nos comparte... perdón, no vi quién nos hablaba. ¿Cuál era tu nombre? Ronald, perdón. Ronald. Bueno, está ahí. Ok, esta condición la vamos a crear a partir de dos pruebas lógicas. ¿Se acuerdan del operador de AND? En la tarea 2. O en la tarea 1, creo. Ese operador, sí. Yo puedo decir, bueno, tengo dos condiciones. Entonces, la primera condición es
que la fecha sea mayor al 1 de enero, y eso me genera una serie de elementos booleanos. Yo puedo decirle, bueno, pero tiempo, quiero ver la otra condición, que sería que la fecha sea menor al 3 de enero. Entonces, por ejemplo, este valor se cumple que es menor al 3 de enero, pero no se cumple que sea mayor al 1 de enero, porque posiblemente está antes del 1 de enero. Entonces, esta condición se genera como un true, porque está antes del 3 de enero, pero está todavía más antes que el 1 de enero. Entonces, esta otra me genera un false. Entonces, este false and true, ¿qué genera? Un false. False. Súper. Esa es la tarea 1. Entonces, false y true me genera un false. Porque False. una de las dos no se cumple. Entonces, si un valor de una fila me genera true y la otra un true, me va a generar un nuevo true, me va a generar una última condición que es una serie nueva. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a decir esta y esta. Tengo una serie de valores booleanos. Si yo comparo esa serie contra otra serie y utilizo el operador AND, si ambos valores en la misma fila, por así decirlo, son true, me va a generar un true. Entonces me genera una única serie combinada. En este caso la mayoría son false, los primeros y los últimos, por lo menos, porque no se cumple en ningún caso que en ambas series fuese true la misma fila. Pero aquí en estos puntitos de fijo hay filas que cumplen las dos condiciones, que el valor de la fecha es mayor al 1 de enero y menor al 3 de enero. Entonces, esto a su vez se convierte en otra condición, que es una combinación de dos condiciones. Para ello es importante utilizar los paréntesis. En algunos casos les va a dar error y en algunos casos es muy importante por el orden, porque por ejemplo yo le podría decir que sea entre esas fechas o que tal vez el df punto, no sé, continent sea igual a Asia. Entonces, si una fila corresponde al continente de Asia, aunque no sea dentro de este rango de fechas, o aunque no pertenezca a Asia, se encuentra dentro de este rango de fechas, me va a generar un true. Y esa fila yo la quiero que me la revise dentro del diagrama. Entonces, es muy importante utilizar los paréntesis porque en este caso este O me dice que estas dos condiciones están como al mismo nivel y tengo que comparar una con la otra. Caso contrario, si yo no utilizara estos paréntesis, podría tal vez hacer primero esta comparación entre estas dos condiciones y luego al final con esta. Entonces, los paréntesis es muy importante. Así sean dos, utilicen los paréntesis dentro de las pruebas lógicas cuando impliquen más de una columna. ¿No? Y una columna o, en este caso es la misma columna date, pero son dos comparaciones. Entonces, esa condición yo la voy a pasar dentro del data frame. Esta condición se comprende a su vez de dos condiciones que las combiné con el operador de AND, la asigno una variable condición y luego la paso al data frame. Entonces en este caso voy a tener las filas cuya fecha se encuentra entre esta y esta, que son 597 filas. Y así se puede hacer esto, lo que a ustedes se les ocurra. Pueden decir que el país sea Afganistán y que el número de casos sea mayor a 500, que el número de death smooth sea menor a 8000, pero que esta columna sea 0, pero que, no sé, que el índice de desarrollo humano sea igual a 0.40. Entonces pueden desarrollar todas las condiciones, y así imagínense la tarea. La tarea va a tener un montón de condiciones para poder llegar a una fila. Entonces muchos de los ejercicios el objetivo es encontrar una fila. Yo le voy a decir cuál fila cumple la condición de que es mayor que esta fecha, menor que este valor, etc. Entonces van a tener que utilizar mucho estos operadores para poder filtrar una fila, porque son las filas que cumplen una condición y a veces esa condición son varias condiciones. Mucho cuidado también al orden y al uso del AND y el OR, porque en algunos casos les voy a decir explícitamente que se cumpla esta condición o, y un párrafo más abajo les voy a decir esta otra condición, y ese O me va a permitir regresar una fila si se cumple la condición primera o la segunda. Pues la tarea... El sistema... Sí, perdón. Dale, adelante. Súper. ¿Me decías que el sistema? No, te iba a preguntar, no le quería interrumpir, perdón. No, te iba a preguntar que el sistema lo toma a ese símbolo de I, o también lo toma como AND, escrito AND,
Y el OR, también escrito con letras, lo toma, lo reconoce. Sí, yo creo que sí. De hecho, en la tarea vi que, bueno, no sé si acá funciona. Creo que de hecho, para pruebas lógicas de dos columnas, para series creo que no funciona. Creo que por eso estoy acostumbrado a usarlo con el ampersand y el Piper, o Pipe. Porque si Para fuese... data frames, capaz que no funciona. True, por ejemplo, vi que en la tarea muchos usaban true on, false. Esto me funciona. Pero para comparar dos Claro. series, no me funciona. Entonces, lo que hice fue acostumbrarme a utilizar el ampersand y el Piper tanto en los valores como en las condiciones en data frames. Sí, correcto. Ah, genial. Genial. No funciona solo el ampersand y el Piper, no sé cómo se llama, el palito este. Súper, entonces vamos a acelerar un poquito más, ya vamos a terminar, nos quedan 10 minutos. Como les digo, la tarea es bastante más compleja a veces que lo que vemos en la clase, pero lo que vemos en la clase debería ser suficiente para que puedan resolver. Entonces, en este caso... Pablo, una pregunta. Claro, adelante, Reinaldo. ¿Cómo haría yo en el dataframe final exportarlo a un archivo nuevo de CSV o Excel? Súper. Digamos que esta es la data de Afganistán. Entonces vamos a llamarla Afganistán. Le voy a poner AFG es igual a el data frame, producto de la condición. De hecho, esto no es Afganistán. Esto es, digamos que enero. Entonces, el data frame de enero tiene 597 filas. Esto lo deberíamos poder grabar. No sé si acá funciona en Google Colab, no sé cómo se funciona, pero en Jupyter debería ser como to CSV. Voy a ver cómo funciona acá. No sé porque no sé dónde me lo va a guardar. Vamos a decir enero.csv. Voy a correrlo. No me da el error por lo general. No, de hecho me corrió. No sé dónde me lo guardó. Entonces, este es el método toCSV. Lo que hago es pasarle un parámetro al menos que es el nombre del archivo. De hecho, no sé si esto debería estar en el Drive. ¿Dónde me lo habrá guardado? Y para el Excel, ¿cómo sería? ¿Cómo se pondría? Creo que es to Excel. Pandas to Excel. Correcto. To Excel. Hay que pasarle más parámetros, como por ejemplo el nombre de la hoja. Y ahí sí habría que inventarse uno. Y pueden pasarle otros, pero en este caso, con solo el nombre de la hoja ya funciona. No sé, les quedo debiendo dónde lo almacena porque estoy en una sesión de Google Colab y no sé dónde me lo está almacenando, pero si utilizaran Jupyter Notebooks, como lo vamos a ver en la sesión 4, se graba en la carpeta donde está el Jupyter Notebook y van a ver un CSV, ahí lo pueden abrir y van a ver que solamente tiene las filas que tenía el objeto que guardaron y no el data frame original. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, Pablo, muchas gracias. Super. Ok, entonces por aquí me había hecho un análisis pequeño que era df.describe para ver la distribución o la dispersión de las métricas. Por ejemplo, los nuevos casos. Entonces, ¿se acuerdan que el método describe sobre un data frame de pandas me genera algunas métricas como la cantidad de elementos en las columnas? En el caso de new cases hay 71.727 valores. Pareciera que no hay valores nulos. Estaba observando que la mediana o el valor central de esa columna es 58, entonces me dio curiosidad de ver en qué semanas la cantidad de nuevos casos era igual a la mediana. Entonces hice una prueba lógica que genera una condición que es cuando el valor de la columna new cases es igual a 58, que era este que encontré aquí en la mediana, y se lo paso al data frame y me va a decir que Afganistán en el 13 de abril tuvo 58 casos. También Angola en el 4 de marzo tuvo 58 casos. Zimbabue el 20 de febrero también tuvo 58 casos. Y este tipo de comparaciones nos permiten poder encontrar filas que cumplen una condición. Y podría decir, por ejemplo, vamos a ver algo raro. Nuevos casos acá. Aquí hay algo rarísimo. Hubo un país y un día donde hubo 879,000 casos. Esto parece que puede ser un error de datos o puede ser un país muy grande como Estados Unidos y hubo casi 1,000,000 de casos. Entonces vamos a copiar este valor y lo vamos a buscar acá. Y aquí me va a decir que es el país. Ok. Entonces, si acá nos damos cuenta que además de tener el detalle por país, hay filas por día
agregadas para todo el mundo. Entonces, esa cantidad de casos, perdón, ¿dónde estaban los new cases? Acá. Esos 879,000 casos corresponde a el nivel de agregación mundial, que está agregado posiblemente al final, donde está la sumatoria de todos los países. Entonces, con esta forma puedo encontrar valores. Vamos a encontrar algún otro raro, pero bueno, ya descubrimos que es porque están agregados a nivel mundial. Vamos a ver nuevos casos, porque hay una fila que tiene más bien un número negativo. Entonces, vamos a copiar. Posiblemente fue un ajuste. Entonces encontramos que en España, en Europa, el 2 de marzo, hay una cantidad negativa de nuevos casos. Entonces no sé por qué puede ser nuevos casos. Puede ser que esa cantidad, más bien ese día, no sé, no creo, porque sería que se recuperaron más personas de las que se enfermaron y posiblemente eso reduce el total de casos. Posiblemente eso sea porque no viene como casos recuperados acá. Entonces, nuevos casos es el neto incremental de casos, que serían los nuevos menos los que ya se recuperaron. Entonces, este día se recuperaron más de los que venían. Entonces, ya con esto podemos encontrar esas filas, asignando la prueba lógica. Y ya, eso es principalmente lo que les quería mostrar hoy. No les voy a mostrar lo que sigue, eso lo vamos a dejar para después. Y les voy a compartir la tarea. Entonces, es sumamente importante. Esto parece muy aburrido, tedioso, pero poder filtrar data frames con condiciones nos va a poder después permitir correr a kilómetros por hora. Si no podemos dominar esta parte bien, no importa qué tan buenos seamos con modelos de machine learning y deep learning, si no podemos hacer esta parte bien, no podemos pasar a lo siguiente. Entonces les voy a dejar una tarea un poco más interesante que estos ejercicios, porque ya son casos un poco más elaborados, y me comparten cómo les va con la tarea. Y nos vemos en la sesión 4 para ver temas de visualización de datos. Creo que... Gracias, Pablo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias por la tarea y el video. Bueno, gracias, Pablo. Uy, ¿qué pasó? Mano, me vio. Gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, Pablo. Gracias. ¿Aprendieron algo nuevo? Sí. Espero que no haya sido muy básico. No, Gracias, Pablo. Sí, yo todas las clases aprendo algo nuevo, realmente me sirve mucho y bueno, después me cuesta a la hora de practicar, pero descubro muchas cosas nuevas, gracias a tu ayuda, ¿no? Y a la de todo el equipo. Ahí estamos para compartir entre todos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Chao. Chao, chao a todos. Chao a todos. Gracias, Rodrigo. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Atilio. Hola, Sandra, ¿estás por ahí conectada? Gracias por conectarte. Hola Pablo, perdón, es que mi internet es súper malo y no podía hablar mucho en clase, pero sí aprendí un montón. Gracias. Súper, gracias por conectarte. Un saludo. Chao. Ya voy a terminar de compartir y grabar.